Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y como siempre es un gusto para mí estar con ustedes en una plática más, en un tutorial más, en un tema que va a ser un tema corto y que se deriva de algunas preguntas o muchas inquietudes que tienen ustedes al respecto, que varias personas pues nos han preguntado. Y esto es un poco derivado también de alguna plática que hemos tenido recientemente y que se refería a qué pensiones son las que pagan impuestos. Esto está referido a los impuestos. Y el tema de hoy precisamente es cómo recuperar, cómo tú puedes recuperar o ustedes pueden recuperar los impuestos que les han retenido el ISR cuando ustedes retiran precisamente sus recursos de la Afore. Y esto, como les comentaba, se derivó también de la inquietud de en qué momento o cuánto me van a retener a mí, en cuanto yo me pensiono, me van a retener el impuesto, el ISR, y ya hicimos un tutorial, una plática referente a esto, que en cuanto a la pensión, que este no es el tema de este momento, pero sí del impuesto, es solo cuando se rebase del valor de 15 UMAS mensuales, que en este caso 96.22 por 15 elevado al mes, pues nos da más o menos la cantidad de 43,300 pesos. Entonces, en ese momento, en cuanto a la pensión, es cuando se les va a retener del excedente de esos 43,300 pesos hacia lo que ustedes van a recibir. Solo sobre esa parte es que se les van a calcular impuestos. Pero en este caso, en este tema de los impuestos que se retienen en la Afore, el tema es cómo lo pueden recuperar, porque se puede recuperar. Esto ha sido, ya lo hemos mencionado en otras pláticas, y es una situación de si es correcto que las Afores retengan impuestos, no es correcto, cuánto, se retiene el 20% de algunas cuentas, a veces del total. Entonces es una situación que genera mucha inquietud y mucha incertidumbre. En este caso, lo que vamos a ver es cómo se puede recuperar este impuesto si ya se les retuvo. Y esto lo hablamos, por ejemplo, de a partir del año 2017, si presentaron su declaración, pueden ustedes solicitar esa revisión. ¿Y por qué de 2017? Porque aquí en este año fue cuando la UMA se diferenció del valor del salario mínimo. Anteriormente la equivalencia era muy similar. Entonces, pero vamos a ver esa parte. Entonces, cuando nosotros nos pensionamos, cuando ustedes tienen en su mano la resolución de pensión, ustedes van a solicitar el retiro de esos recursos. ¿De qué recursos estamos hablando? Del SAR 92 al 97 y del 97 a la fecha, que es en donde están haciendo una retención del impuesto. Y también cuando ustedes hacen el retiro de la Afore, de los recursos de la Afore, pues son sobre el ahorro para la vivienda, que son las aportaciones o los ahorros al Infonavit. Estos no deben de tener una... normalmente no tiene que estar relacionado con una retención de impuesto en estas subcuentas del Infonavit. Entonces, estamos hablando de cuando la Afore nos retiene ese dinero, cuando ese impuesto sobre la renta, sobre el dinero que nosotros estamos retirando. Y que siempre, a veces la controversia es que pues ese dinero ya no debe de pagar impuestos porque son ingresos que ya pagaron en su momento pues estos impuestos. Entonces ahí es donde se crea esta inconformidad, pero finalmente las Afores en muchas ocasiones, porque es su obligación legal, pues retienen el impuesto.
lo que hay que ver es cómo se recupera, ¿no? Entonces, las retenciones las hacen en este momento, en donde se genera también esta diferencia que no debería de ser. Este sobreimpuesto o este cálculo de impuesto erróneo se genera porque las AFORES hacen el cálculo de esta retención de impuesto, de este ISR, tomando como base la unidad de medida y actualización, que es la UMA. El valor es menor que el salario mínimo. Al hacer ellos el cálculo, tomando como base precisamente la UMA, tasando sobre la UMA, la diferencia del excedente pues es mayor porque el valor de la UMA es menor. Entonces, el ingreso exento, ¿verdad?, va a ser menor si lo tasan sobre esta unidad de medida y actualización, y entonces nos van a cobrar más impuesto, ¿no? El cálculo genera más impuesto porque toman esta unidad de medida y actualización con un valor menor al salario mínimo, y entonces la diferencia de esa parte exenta es menor. Aquí precisamente lo que se debe de hacer, o en este caso deberían de utilizar el valor del salario mínimo, y pues prácticamente si se tomara esta parte exenta con el salario mínimo, la cantidad, habría una cantidad mayor exenta precisamente si se utilizara este valor del salario mínimo y no el valor de la UMA. Todo esto refiere a que hay precisamente una institución que se está encargando de hacer esta situación un poco más justa, precisamente, y que es la PRODECON, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y precisamente la PRODECON nos dice que es una instancia que protege a los contribuyentes jubilados o pensionados, aplicando de manera correcta la exención en salarios mínimos en lugar de tomar la unidad de medida y actualización en sus ingresos por salarios obtenidos por una pensión o jubilación. Es decir, esta Procuraduría precisamente está tomando como base el que se tome para el cálculo el salario mínimo en lugar de la unidad de medida y actualización, que es la UMA, y entonces eso nos va a dar un mejor resultado en la parte exenta, ¿verdad? Va a ser mayor la parte exenta que si se toma la UMA. Y esto nos va a beneficiar en que si se toma, que si el resultado de la parte exenta es mayor, bueno, pues entonces la aplicación del impuesto va a ser en una cantidad menor, y eso pues nos va a convenir. Entonces, precisamente, pues esta es una herramienta que debemos de utilizar, porque yo creo que precisamente para todas estas situaciones que hay que enfrentar, aparte del proceso de la pensión, ¿verdad?, que a veces nos enfrentamos a muchas cosas, pues también nos enfrentamos con que nos retienen una mayor cantidad de impuesto que no es la correcta al recibir nuestros recursos de la AFORE. Bueno, hay que acudir a la PRODECON precisamente para que nos ayude en esta situación de recuperar los impuestos que nos fueron retenidos, pues tal vez de una forma incorrecta, ¿no? Les voy a leer precisamente el objetivo de la PRODECON, y dice que es apoyar a los jubilados y a los pensionados a efecto de que se determine el impuesto sobre la renta del ejercicio de manera proporcional y equitativo mediante la presentación de la declaración anual, considerando los ingresos exentos conforme al salario mínimo general y no en unidad de medida y actualización.
que es lo que acabamos de comentar. Al aplicar en este cálculo el salario mínimo para calcular la parte exenta, es decir, la parte a la que no deben de aplicar los impuestos, es conveniente que sea a través del salario mínimo. Esta institución, que es la PRODECON, dice que esta estrategia, que está implementada precisamente por esta Procuraduría, es aplicable para las declaraciones de los ejercicios 2017 en adelante, ya que a partir del ejercicio 2016 o hacia atrás, el valor de la UMA y del salario mínimo general pues era muy similar, que es lo que comentábamos. Esta diferencia entre el valor de la UMA cuando se determinó para que se utilizara para el cálculo en diferentes aspectos fue a partir del 2017. Entonces ahí fue cuando hubo la diferencia entre el valor de la UMA y el valor del salario mínimo. Entonces, en conclusión, esta Procuraduría nos ayuda precisamente a que si eres jubilado o pensionado y presentaste tus declaraciones en los ejercicios 2017 en adelante, considerando los ingresos exentos en UMA, la PRODECON te va a ayudar y te va a apoyar a determinar tus impuestos del ejercicio de forma correcta, considerando tus ingresos exentos con base en el salario mínimo general, conforme a la estrategia implementada por esta Procuraduría. Entonces, esta Procuraduría de la Defensa del Trabajador ha implementado esta forma de que se calculen o se recalculen estos impuestos que te fueron determinados al retirar tus recursos de la Afore. Si la Afore los determinó y los calculó, y que así es en términos generales, aplicó el valor de la UMA para hacer este cálculo, la Procuraduría ha instituido esta forma, de acuerdo a ley, de que el cálculo no se haga con base en la unidad de medida de actualización, sino con base en el salario general, en el salario mínimo. Entonces, al hacer esto, cambian los cálculos y si tú ya retiraste estos recursos y te retuvieron el impuesto sobre la renta, a partir del 2017 se te puede recalcular, si tú presentaste tus declaraciones, se te puede recalcular este impuesto, esta determinación de impuesto sobre lo que te calcularon y se te puede hacer una devolución precisamente si en este cálculo genera o nos da un resultado de una cantidad mayor, ¿verdad? O menor que te debieron de haber retenido y entonces esa diferencia pues puede darse a tu favor. Entonces es muy conveniente que ustedes se acerquen si tienen alguna inquietud a este respecto. Ustedes se acerquen a la PRODECON y les analizarán, les apoyarán en esta revisión del cálculo del impuesto retenido cuando ustedes hicieron la recuperación de sus recursos de la Afore. Siempre yo creo que cualquier situación que nos favorezca en la obtención de un ingreso que nos corresponde, que les corresponde, de un ingreso que es su derecho, ¿verdad? Y que en este caso, si corresponde, pues el dinero que les pueda ser devuelto, creo que es una buena estrategia y sobre todo en estos tiempos. Entonces ustedes pueden dirigirse precisamente a la PRODECON para que ustedes, puede ser a través de su página de Facebook, hay un teléfono para la Ciudad de México, hay un teléfono para el interior de la República,
para el extranjero, para personas mexicanas que están en el extranjero y que están en esta situación y que pueden acercarse precisamente a esta Procuraduría, que es la PRODECON, y que en este caso los va a apoyar precisamente para la revisión de su situación, de su retiro de estos recursos, y en el caso de que se haya hecho, que seguramente así se hizo, con base en este cálculo, con base en la unidad de medida y actualización, pues ellos pueden ayudarlos para que se haga este recálculo a través del SAT y que pues hagan esta devolución en su caso, si así corresponde. Entonces, Procuraduría de la Defensa del Contribuyente nos dice que pues protege precisamente a los pensionados y o jubilados, y es una instancia que yo los invito a que visiten, que tomen en cuenta precisamente para esto, y no nada más para los que ya lo realizaron, sino pues para los que lo van a realizar, ¿verdad? Y que de alguna manera pues ya están en este entendido, acercarse a la Procuraduría, ver si se puede hacer algo anticipadamente, y si no, si es el caso que tenga que aplicarse esta retención de impuestos por parte de la Afore, pero que tengan también la oportunidad de recuperarlos, como ya lo habíamos hablado en alguna otra plática, precisamente de que en la declaración se podía hacer esta solicitud de devolución si es que hubo un cálculo incorrecto, que en este caso es una base muy importante, porque sí sabemos que este cálculo se hace con base en el valor de la unidad de medida y actualización, que es la UMA, y que se puede hacer ya con esta base en cuanto al valor del salario mínimo general, y sí va a haber una diferencia. Entonces ahí pueden ustedes recuperar parte de estos ingresos. Es un tema pequeño, es un tema que no quise dejar pasar, porque sí ha habido muchas personas que tienen esta inquietud, y a partir de que también se ha hablado en otros videos de esta recuperación de impuestos, y que, bueno, en este momento pues ya tenemos a una figura muy clara, como es la PRODECON, que nos puede apoyar en esto. Como siempre, yo espero que les sea de utilidad este tema, que tal vez no todos estén en esta situación, pero todos los que vamos a tener a obtener una pensión en algún momento dado, pues también vamos a estar en esa situación, o todos los que ya lo han hecho están en esa situación. Entonces pueden recuperar recursos a través del apoyo de esta Procuraduría. Entonces, como yo les estaba comentando, agradezco siempre su atención. Espero que les sea de utilidad, y que si conocen a personas que están en esta situación, pues también compartan esta información con ellos, que le den el like, que se suscriban. Nos ayuda mucho, de verdad, que se suscriban. Entonces, siempre voy a agradecer infinitamente a estas personas que se toman esta atención de suscribirse, que ven todos nuestros videos, que de verdad nos comentan cosas tan positivas y tan bonitas con respecto a estas pláticas que hacemos, que los agradecidos somos nosotros, porque bueno, siempre nos están agradeciendo de una forma de verdad muy positiva y muy bonita, aunque ya lo comenté, de esos agradecimientos que nos hacen, y eso pues nos ayuda muchísimo, nos motiva muchísimo. Agradezco, hay personas de toda la República Mexicana que nos contactan, del extranjero, de muchas ciudades de Estados Unidos, de Canadá, de verdad que hasta de Europa, mexicanos nuestros que están en el extranjero, y agradecemos muchísimo esa atención. También a veces de verdad que nos mandan muchos WhatsApp para hacernos consultas, y en la medida de lo posible, de verdad que
les damos respuesta, pero son muchísimas las personas que nos hacen consulta y no nos da tiempo de atenderlos, porque si no, bueno, pues no atenderíamos en nuestro trabajo. Si de verdad a veces nosotros le diéramos respuesta a todos los WhatsApp, a todos los correos, en donde nos hacen consultas a través del correo electrónico que es capitalhumanorenovado@gmail, y a través del WhatsApp, del número de WhatsApp, nos pueden contactar para solicitarnos precisamente la información sobre nuestras asesorías, porque como siempre les comento que si ustedes requieren de una planeación de pensión, de una proyección de pensión, de una asesoría sobre Afores, sobre cualquier tema de seguridad social, nos pueden contactar y con mucho gusto atendemos precisamente estas asesorías, pero a veces no podemos estarle dando respuesta a consultas que nos hacen a través de estos medios. Lo hacemos, de verdad, lo hacemos y tratamos de responder a la mayor parte de estas consultas, pero a veces no nos es posible. Pero con mucho gusto, si gustan contactar nuestra asesoría, a través de estos medios les podemos proporcionar los datos para contactarnos. Con mucho gusto, las planeaciones, las proyecciones que hacemos, pues tratamos de que sean lo más personalizadas posible, en el sentido de que vemos su caso muy particular, sus datos muy particulares, su situación, tanto financiera como incluso personal de ese momento, para tratar de determinar su mejor pensión, la mejor pensión para cada uno de ustedes. Entonces, como siempre, agradezco muchísimo su atención, espero que les sea de utilidad y buenas tardes.